Buenos días, tardes o noches. Bienvenidos a Relatos de la Radio. Pónganse cómodos, apaguen la luz y alisten sus cosas para lo que les estoy a punto de contar. Esto me pasó hace 2 semanas. Vivo en la Ciudad de México, más precisamente al lado de la terminal de Observatorio en la Ciudad de México, misma que a un lado tiene una estación de metro llamada de la misma forma, Observatorio, sobre la línea rosa. Para las personas que iban en la Ciudad de México y ubiquen cuál es la línea rosa sabrán a qué estación me estoy refiriendo. Y sabrán que hay otras cercanas a esta misma. El punto es que yo, un día que estaba regresando de Toluca, un municipio cercano a la Ciudad de México, llegué a la terminal y tuve que transbordar a metro, para de Observatorio, irme hasta Pino Suárez y bajarme ahí. El punto es que desde Observatorio, afuera, mientras esperaba el metro, había un perro que a lo lejos se me estaba quedando viendo, o al menos eso pensaba, ya que al intentar ver su rostro me parecía borroso. Pero en un momento pensé que era porque mis lentes estaban empañados y no le di más importancia. Hasta minutos después, cuando yo ya estaba en el metro y vi que el perro se había subido al vagón y estaba sentado en un rincón, parecía que me estaba viendo todavía a mí. Aunque como dije, seguía viendo su rostro de una forma borrosa, aunque ahora era un poco más extraño ya que estaba más cerca del perro y se supone que debía de verlo con más claridad, como vería los rostros de otras personas a la misma distancia, pero con el perro no pasaba así. Además de que se empezaba a sentir una vibra algo pesada, pero la verdad es que no me inmuté. Pensé que esa vibra sería de cualquier otra persona que se subiera al metro. Para las personas que lo ocupan muy seguido sabrán que se suben de todo tipo de personas, y luego hay gente muy malvibrosa ahí. Así que sin darle más importancia, pasaron las estaciones hasta que llegué a la mía, lo cual me bajé y esperé una combi afuera de la estación que me llevaría hasta unas calles cerca de mi casa. Cabe aclarar que yo estaba saliendo de la universidad y en aquellos días todavía no me quedaba mucho dinero, por lo cual irme en ese tipo de transporte era lo más barato para mí. El punto es que al bajar de la estación vi que el perro se bajó después de mí a unos cuantos metros y me empezó a seguir, cosa que se me hizo demasiado raro, y por más que volteaba a verlo no dejaba de ver su rostro algo borroso, hasta que poco a poco le empecé a ver una forma algo diferente y empecé a sentir mucho miedo. Cabe aclarar que soy una persona muy miedosa, así que empecé a caminar más rápido, yéndome con más gente, hasta que por fin logré subirme a mi combi y me dejó a unas cuantas cuadras de mi casa. Al final bajé y caminé, y como en esa colonia todos me conocen, realmente no me preocupo porque me asalten o algo parecido, ya que por más irónico que suene, soy amiga de ese tipo de personas, por lo cual me puedo despreocupar en ese tipo de situaciones. El punto es que mientras caminaba tranquilamente en la noche hacia mi casa, escuché que varios perros me estaban siguiendo, a lo cual volteé para corroborar si era verdad, y solo encontré a uno. Era el mismo perro, cuyo pelaje era café, pero su rostro inexplicablemente no podría observar o no podía ver, ya que estaba borroso. Era simplemente algo inexplicable, pero en ningún momento pudo ver su rostro, ni con mis lentes puestos, ni sin ellos. Cuando él vio que me quedé parada intentando verlo, él se sentó y se quedó ahí, estático. De pronto empecé a sentir más frío y empecé a sentir la misma mala vibra que antes, a lo cual lo relacioné inmediatamente con el perro y empecé a correr hacia mi casa. Realmente no sé por qué. Muy por dentro sabía que simplemente era un perro que muy probablemente ni siquiera me iba a hacer nada, pero algo, un instinto o algo parecido me estaba haciendo correr hacia mi casa. Y mi ritmo se vio acelerado cuando al voltear para corroborar si el perro seguía sentado ahí, vi que algo me estaba persiguiendo. Pero te juro que eso no era un perro. No es que el perro estuviera corriendo atrás de mí, cosa que de igual forma me habría dado mucho miedo. No, era una forma bípeda. Era como si una persona me estuviera correteando o algo parecido, pero realmente no parecía ser una persona. Era muy delgado,
muy raro, y parecía que corría muy rápido, cosa que obviamente me alarmó, y mientras corría empecé a gritar, alarmando a mucha gente de todo el vecindario, o colonia, como le quieras decir. Muchas de mis vecinas y vecinos salieron a ver qué me estaba pasando, pensando que alguien quería hacerme algo malo, pero al voltear y al quererles explicar, ya no había nada. Ellos automáticamente pensaron que se trataba de un hombre o de alguien que intentaba violarme o algo parecido, a lo cual fueron a dar la vuelta para corroborar que si encontraban a alguien, le dieran su merecido, como le dicen aquí, o únicamente intentar espantarlo. Mientras yo a varias señoras que me estaban intentando calmar les conté, y simplemente se limitaban a decir que me apareció el diablo o algo parecido. Pero yo sé que no fue eso. Haciendo investigaciones después me di cuenta de que hay personas que, en ocasiones, tanto en el metro como fuera del metro, tienen experiencias con perros que parecían comportarse raro, en ocasiones como si fueran humanos o en ocasiones teniendo comportamientos más raros. Pero la verdad es que no sabría cómo explicarlo. Simplemente fue algo raro y espero que nunca me vuelva a pasar. Yo solo tenía 12 años cuando esto ocurrió. Fue en una cacería con mi padre y mi abuelo. En un tonto y estúpido rito familiar que conlleva que al varón de la familia, el más joven, al cumplir los 12 años, lo llevaban de cacería, sus tutores o sus abuelos. Y en este caso, a mí por ser hijo único, del único hijo de mi abuelo, me tocó. A mí realmente nunca me había interesado la caza, ni siquiera me había llamado la atención nunca en mi vida y seguirá sin llamarme la atención. Pero me hacía ilusión pasar tiempo con mi padre y mi abuelo, dos personas muy especiales para mí y con las cuales casi no compartía nada, ni siquiera tiempo, ni vivencias. Y lamentablemente para mí, una de las más importantes, o al menos una de las más espeluznantes, fueron con estas personas. Y fue en ese día en particular. Mi abuelo nos había dado rifles que él tenía desde su juventud. Le dio uno a mi padre, él se quedó uno y a mí me dio un pequeño revólver que obviamente yo no sabía ocupar, pero que rápidamente aprendí debido a que me enseñaron muy bien. Y así empezó la cacería. Un día, sin más, me levantaron a las 5 de la mañana y me dijeron que iríamos a cazar a un ciervo viejo que mi abuelo había visto semanas antes por ahí y que seguramente estaría cerca de una gran montaña llena de árboles y de bastante vegetación, así como de animales salvajes. Pero realmente no nos importó, al menos a mí no, porque en mi ingenua mentalidad de un niño de 12 años, eso no era nada peligroso. Además de que iba con las dos personas más valientes que había conocido en mi vida. Y entonces así lo hicimos. Empezamos siguiendo los rastros que había dejado el venado 2 o 3 días atrás. Cosas que no nos llevaron a nada más que pequeños huecos en el pasto donde seguramente había dormido y luego se había largado. Hasta que por fin encontramos un rastro fresco de ese mismo día y decidimos seguirlo. Lo seguimos durante horas y horas. Para ser un venado viejo, la verdad es que era bastante grande. Las pisadas o las huellas que dejaban sus pezuñas eran muy grandes, tan grandes como mi mano en aquel momento. Y para ser viejo se movía muy rápido, o al menos eso decía mi abuelo, ya que estábamos ahí. Al final, después de unas 5 horas de una exhausta persecución, logramos alcanzarlo, o al menos algo así. Logramos apuntarle desde unos 200 metros. Estaba en una colina despejada. Era un tiro perfecto, dijo mi padre, y al apuntarle, disparó. Yo solo observaba, expectante y con emoción, con unos binoculares a aquel animal, y pude ver cómo una bala le perforó desde un costado de su torso y le atravesó por el otro.
Pero lo sorprendente es que el animal no se quejó. No se inmutó ni se espantó ante el estruendoso ruido, que seguramente se escuchó a kilómetros. Simplemente no hizo nada. Seguía ahí, comiendo de algún arbusto, y luego se fue. Tanto yo, como mi padre y mi abuelo nos quedamos totalmente consternados ante la actitud de aquel animal al haberle atravesado con una bala. Pero a pesar de eso, mi abuelo se confió y dijo que seguramente con ese tiro perfecto se estaba desangrando, y bastante, por lo cual yo, confiado pero al mismo tiempo algo nervioso y con miedo por la resistencia de aquel animal, decidimos seguir. Hasta que pasadas las horas y ya una vez caída la noche logramos encontrarlo tras de unos arbustos. Pero lamentablemente, esa cosa era una muy diferente al venado que habíamos ido a cazar. El animal estaba ahí, del lado contrario al que le habíamos disparado, pero se le podía ver la herida que le dejamos. Todos apuntamos al mismo tiempo con nuestras linternas, para al mismo tiempo dar un grito, hueco y ahogado, pero al mismo tiempo intentando ser silenciosos para no asustar al animal. La razón por la que gritamos todos al unísono es que aquel animal realmente parecía ser un cadáver vivo. Su carne, su piel, estaban podridas y desgarradas, como si algún oso lo hubiera matado y luego su cuerpo hubiera resucitado de alguna forma para ser un tipo de cadáver que únicamente vagaba sin rumbo y dando tumbos en aquel bosque tan inmenso y gigantesco. Ahí estaba, con pedazos de carne y piel faltantes que hacían relucir sus blancos y pálidos huesos, así como otras partes de su cuerpo que simplemente eran asquerosas, y el olor tan impactante y putrefacto se podía oler a metros. Pero aún así, a pesar de eso, mi padre, que iba a la cabeza, disparó sin dudarlo, a lo que mi abuelo, con su poderoso rifle Winchester de un modelo que ya no recuerdo, le siguió. Ambos se gastaron todas las balas que había en sus cartuchos en ese momento. Todas. No dejaron ni una. Y al final, el animal no cayó. No se inmutó ante aquel ruido de los estruendosos disparos que parecieron haber sucedido en minutos, pero realmente fueron en segundos. Para al final, voltearnos a ver con una mirada de desesperación, ira, enojo y enfado, con sus ojos totalmente negros e inyectados asimismo en sangre o un líquido rojizo y amarillento que es difícil de describir, para al final deformarse. Y sí, Radio, lo digo en serio, el animal, o lo que quedaba de aquel animal, se deformó. Su carne se desgarró, su piel se partió, sus huesos se rompieron haciendo un estruendoso ruido que era asqueroso e impactante. Aquel cuerpo se despedazó completamente para que después de eso, de aquel cuerpo, de los restos de lo que era, emergiera una sombra gigantesca. Era tan grande como un árbol. Eran 5 metros de esa cosa, fácilmente, si no es que hasta más. Una cosa que no tenía forma, o si la tenía, la verdad es que no sabría cómo describirla, pero sabía que tenía ojos, demasiados ojos, y eran tan brillantes como una bengala en medio de la oscuridad, una fogata en medio de un oscuro y penumbroso bosque. Mi padre, como dije, iba a la cabeza, y atónito, al igual que asustado, después de ver aquella aparición se quedó ahí, impactado, anonadado y paralizado. Y esa cosa se lo llevó. Yo, mientras gritaba de desesperación y lloraba, corría atrás de esa cosa, mientras mi abuelo le disparaba a lo que, en ese momento, era una sombra que simplemente parecía no inmutarse, mientras a una velocidad increíble arrastraba a mi padre, mientras éste gritaba, hasta que después sus gritos se perdieron en la profundidad y la oscuridad del bosque. Mi abuelo me detuvo, mientras seguía disparando hasta que sus balas se le acabaron. Me detuvo y me llevó corriendo hasta su cabaña, para después no salir de ahí en toda la noche.
Yo únicamente me pellizcaba el brazo, esperando que todo fuera un sueño del que pronto iba a despertar. Pero no fue así. Mi abuelo hasta el día de hoy sigue con vida y juró venganza. Él, todos los años, por las mismas fechas, veía a ese mismo maldito ciervo y lo iba a cazar. Pero este año no regresó y no he sabido nada más de él. Hasta el momento, me persiguen las cicatrices que me generé ese día al pellizcarme tan fuerte que me hice sangrar. Esas mismas cicatrices que me hacen desear que todo aquello haya sido un sueño. Esa es mi historia, radio. Espero te guste y te sirva para un futuro video. Buenos días, tardes o noches, mis queridos radioyentes. Espero que les haya gustado el video del día de hoy. Que estén resguardados de sus casas y protegiéndose de los peligros que hay allá afuera, acechándonos desde las sombras. Espero que les haya gustado la forma en la que narré estas historias o les hayan parecido interesantes estas mismas. Estas solo fueron 2 de las últimas que me han mandado. Fueron 2 historias que a mi parecer son espeluznantes por demás y que nos muestran una parte del mundo que aún desconocemos. Por un lado, un posible mito de un skinwalker, una criatura mítica y legendaria de la cultura navajo, un brujo o chamán como lo podríamos denominar aquí en México. Una persona o un ente capaz de transformarse o de adoptar el cuerpo o apariencia de otras personas o animales. Y asimismo, otro de los tantos mitos que son muy conocidos tanto a nivel internacional como regional o nacional aquí en México, que es el de los perros que llegan a tener comportamientos extraños. Historias de este tipo o de estos tipos abundan en internet, y el día de hoy tuve la fortuna de contar 2 experiencias traídas de 2 de mis suscriptores. Así que si al igual que ellos, tú tienes alguna historia vivida por ti o por algún otro familiar o amigo, no dudes en contármela. Puedes dejarlo en los comentarios o puedes mandármelo por mensaje privado a Instagram. Estaré dejando el link en la descripción. Sin nada más que decir, espero que les haya gustado. Que tengan un buen día, tarde o noche. Y recuerden que tengan cuidado con el fuego.